En el vídeo de hoy pretendo volcar en este vídeo, como digo, todos los conocimientos que yo tengo acerca de los suelos vinílicos. Yo soy Rafa y comenzamos. Últimamente los suelos vinílicos están muy de moda, sobre todo si hablamos de suelos vinílicos deberíamos hablar en cuanto a esa moda a las tarimas vinílicas, que están, como dicen incluso muchos fabricantes, un poco comiéndole terreno o reemplazando a la tarima sintética, a la tarima laminada de toda la vida, digamos. Y en verdad hay muchos distintos tipos de suelos vinílicos. Lo que más quizás la gente conozca sean las tarimas vinílicas, como te cuento, pero ahora vas a ver que hay un montón de distintos tipos de suelos vinílicos y hoy te los quiero enseñar. Como primera categoría podríamos empezar a hablar de los suelos vinílicos en rollo, como por ejemplo esto, que es una pequeña muestra. Estos son rollos habitualmente de 2 metros en los que el material pues es vinilo, es PVC. Ahora, dentro de los suelos de vinilo en rollo hay un montón de calidades, de acabados, de terminaciones, es de verdad todo un mundo. Por ejemplo, esta muestra que os traigo es de las más sencillas que hay. Es una espuma de PVC en el reverso y una capa de vinilo impresa hay un montón de diseños, ya sea imitando a madera, imitando a cemento, imitando a terrazo, imitando a corcho, imitando a grés. De verdad hay una gama súper extensa de acabados. Y ya en función del grosor de esta capa de uso, pues son más o menos resistentes, más o menos adecuados para un uso doméstico o incluso, ¿por qué no?, para usos comerciales, usos donde el tráfico de personas es muy alto. Y esta, por ejemplo, como te digo, es una pequeña muestra. En suelos vinílicos en rollo, dentro de estos suelos se pueden clasificar un poco a grosso modo en dos tipos. Los suelos, vamos a decir, heterogéneos porque están compuestos de distintas capas. Y luego están también los suelos homogéneos, como podría ser este de aquí, en los que todo el grosor es el mismo material, es el mismo PVC. Los más habituales, si queremos decir, serían los suelos heterogéneos, compuestos por distintas capas. Y es que dentro de los suelos heterogéneos hay un montón de subdivisiones, hay un montón de suelos distintos o suelos pensados para distintos usos, para distintas aplicaciones. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, este que mostraba hace un momento, o este también, son suelos antideslizantes. Son suelos que la capa de uso está pensada para evitar resbalones. ¿Dónde se suelen aplicar estos suelos? Pues en cocinas industriales, cocinas de restaurantes, de hoteles, en almacenes donde puede haber derramamiento de líquidos, almacenes de alimentos, incluso en algún tipo de taller. ¿Qué más? En los suelos de los autobuses o de los metros de las ciudades podéis ver este tipo de suelos. En definitiva, suelos donde hay cierto riesgo de resbaladicidad. Entonces con estos suelos se reduce un montón, se reduce esa posibilidad de resbalamiento. Otro tipo de suelos heterogéneos especiales pues son los suelos para usos deportivos, los suelos que podemos ver en polideportivos de interior. Son suelos en los que las capas inferiores son espumas que están pensadas para absorber la energía del impacto de los jugadores y cuidar un poco las articulaciones. Y también están pensados para que el rebote de las pelotas, si es un juego de pelotas, pues sea adecuado. Son suelos para uso deportivo. También se busca que el deslizamiento no sea ni muy... o el agarre, mejor dicho, de la suela en el suelo no sea poco y podamos resbalarnos, ni sea muy excesivo ese agarre y nos pueda atrapar un poco la zapatilla deportiva y causar lesiones. Están pensados específicamente para usos deportivos. Y otro tipo de suelos heterogéneos son los suelos, se suelen llamar de uso comercial. Y recuerdo, todos estos son suelos en rollo. Suelos para uso comercial, parecido a los que te enseñaba al principio en ese pequeño rollo que tenía como muestra. Estos son otras muestras de suelo en rollo, pero ya pues con más capa de uso y con una infinidad de diseños. Aquí la capa de uso es tan gruesa que soporta el tránsito elevado de muchísima gente. ¿Estos suelos dónde los solemos encontrar? Pues en tiendas, en centros comerciales, en oficinas,
en sitios de uso público con un tráfico muy intenso. Lo bueno de estos suelos, que se pueden limpiar fácilmente y son bastante resistentes a manchas. Y una vez visto los suelos vinílicos en rollo, ahora vamos a pasar a ver los suelos vinílicos en baldosa o en lama. Antes, los de rollo, aparte de uso comercial, también están muy pensados para usos muy especializados, como hablamos antes de las cocinas o de usos deportivos. Aquí, los que son en baldosa o en lamas, como decía, son más habituales en uso comercial o en uso doméstico. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un suelo vinílico en baldosa. Lo más común son las baldosas cuadradas o rectangulares, pero bueno, también hay formas especiales como esta hexagonal. Las últimas tendencias decorativas se llevan bastante los suelos y las paredes en baldosas hexagonales, y aquí tenemos un ejemplo. En cuanto a la composición de estos suelos, pues es muy similar a los suelos vinílicos en rollo, solo que si son heterogéneos, porque también lo hay homogéneos, si son heterogéneos como este ejemplo, la base normalmente suele ser algo más rígida que las que van en rollo. Eso sí, en cuanto a la capa de uso, pues puede ser, como veíamos antes en los rollos, con más capa de uso, con menos capa de uso, dependiendo si va a ser para un uso comercial o un uso de público más intenso o menos intenso. Para un doméstico no hace falta que tenga tanta capa de uso. Para un uso comercial, sí es necesario que tenga mucha capa de uso para que aguante mucho tráfico durante muchos años. ¿Qué más os cuento? Bueno, esto sería, como decía, un ejemplo. Y al igual que contaba antes con los suelos vinílicos en rollo, aquí también hay una multitud de diseños imitando en baldosa habitualmente más imitaciones de cemento, de piedra, como este que sería una imitación de cemento. ¿Qué más? Hay texturas vegetales, he visto diseños que imitan agua, que imitan césped, que son, digamos, fotorrealistas. Es decir, la variedad aquí también es muy amplia. Personalizar un proyecto con este tipo de suelo es muy sencillo, porque con toda esa variedad de distintos acabados, encontrar uno que se adecue a lo que el cliente necesite es relativamente fácil. Esto no lo he dicho. Estas baldosas van pegadas al suelo, al igual que en las instalaciones de PVC en rollo, que habitualmente va pegado, aunque también hay sistemas de instalación flotante sin pegar, pues estas sí que es necesario pegarlas para que no se muevan y demás. Luego también es verdad que hay distintos tipos de colas más fijas o colas removibles, que se pueden quitar las baldosas por si se quiere cambiar alguna porque se haya estropeado, que es una de las ventajas que te iba a comentar de los suelos en baldosas, que si hay alguna deteriorada por algún accidente o cualquier motivo, se puede quitar y poner de forma más sencilla, se puede hacer esa reparación de forma más sencilla que en los suelos que van en rollo. Y después está el formato de lamas. Normalmente el formato de lama es habitual cuando son suelos que imitan madera, que es lo que tradicionalmente tiene la lama, suelen ser suelos de madera. Pues esto, vinilo, PVC, que imita madera, pues igualmente tiene ese formato de lama. Y aquí estamos un poco en las mismas de lo que contábamos antes. Hay lamas que imitan madera, como digo, en baldosas para encolar, finitas, como habéis visto hace un momento, o también hay lamas de PVC, ya más gruesa y con un sistema de instalación tipo click para ponerlo como la tarima flotante, como la tarima laminada o el parquet flotante, la madera flotante. La instalación sería exactamente la misma. Lamas que en vez de ser de madera o tarima sintética, en este caso es vinilo, lamas que se van encajando con un sistema click unas con otras y se dejan flotantes apoyadas en el suelo para que con los cambios de temperatura, sobre todo, no tanto de humedad como en las tarimas, porque aquí la humedad al vinilo no le afecta, pues contraigan y dilaten, y esos movimientos van a la junta de dilatación que siempre se deja. Exactamente el mismo tipo de instalación flotante de las tarimas habituales, pero con las ventajas de un suelo de vinilo. Las ventajas de un suelo de vinilo, de una tarima flotante de vinilo, si las comparamos con las tarimas tradicionales, es que es totalmente resistente a la humedad, como plástico entre comillas que es, y el sonido de la pisada, el confort de pisada es más bajo, es más silencioso que en una tarima laminada, por ejemplo. Este tipo de tarimas flotantes de PVC, de vinilo, son las que están teniendo últimamente más éxito en el mercado, tanto para instalaciones domésticas, instalaciones para uso personal de casa,
como para instalaciones comerciales, porque tenemos aquí capa de uso para aguantar sin problema sitios de mucho tránsito, como puede ser una tienda de un centro comercial, como puede ser un bar o un restaurante. Se está poniendo mucho en hoteles, por lo que hablábamos antes del silencio de la pisada y de la resistencia a la humedad. Se pone mucho tanto en los pasillos de los hoteles como en las habitaciones y en los baños, que es otro de los terrenos que ahora sí, sin mayor problema, se puede poner un baño, una cocina, donde antes las tarimas, sobre todo de madera y en menor medida, pero también las tarimas laminadas, tenían algún problema por culpa de la humedad, pues aquí ese problema nos olvidamos. Y es un suelo que está comiéndole terreno, si queremos decir, a las tarimas tradicionales, a las tarimas laminadas, por esas propiedades que tiene. Y esto es un poco lo que quería contaros acerca de los suelos vinílicos. Ha sido quizá mucha información, como veis hay muchos distintos tipos de suelos vinílicos y lo he hecho así un poco generalizado porque no quiero hacer el vídeo demasiado extenso. Os lo voy a resumir para que tengamos un poco más claro todo lo que hemos visto hasta el momento. Empezábamos a ver los suelos vinílicos en rollo. Dentro de los suelos vinílicos en rollo había a priori dos clases: los homogéneos, donde todo el grosor es el mismo producto, el mismo vinilo, y luego están los heterogéneos, donde son o incorpora o tiene distintas capas de vinilo. Dentro de estos suelos hay suelos muy especializados para distintos usos, distintas aplicaciones. Por ejemplo, veíamos los suelos deportivos de pabellones, veíamos los suelos antideslizantes, veíamos suelos comerciales. Incluso, no te lo he contado, si es que hay muchos, no me quiero extender demasiado. Hay suelos disipativos o que conducen la electricidad estática. Esto, por ejemplo, es un suelo de vinilo muy habitual en quirófanos. En los quirófanos hay maquinaria muy precisa, muy delicada a la electricidad estática, y estos suelos consiguen derivar la electricidad estática, que se pueda producir a toma de tierra, para que no dañen estos aparatos tan delicados. Y aparte de los suelos en rollo, luego veíamos los suelos en lamas o en baldosas. Lo hay tanto para encolar directamente el suelo, como también lo hay más gruesos con sistema de ensamblaje tipo click, en las que las lamas o las baldosas se enganchan, se engarzan unas con otras para instalarlas de forma flotante. Con esta instalación conseguimos una instalación más rápida, más limpia, más sencilla, y tiene múltiples ventajas, que por eso comentaba antes que son suelos que están teniendo bastante éxito en los últimos años en el mercado, tanto para uso doméstico como para uso comercial. Y eso es todo. Espero haberos ayudado a comprender un poco mejor o a conocer un poco mejor los distintos suelos que hay vinílicos. Si te ha quedado cualquier duda, si te gustaría saber algo más en profundidad, alguno de los tipos que hemos visto, no dudes en dejárnoslo en los comentarios que hay aquí debajo de este vídeo. Yo estaré encantado, como siempre, de responderos. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al me gusta y suscríbete a nuestro canal si es que no lo has hecho ya, para que YouTube te avise cuando saquemos más vídeos de este tipo. Y eso es todo de Ecofamilia. Os espero muy pronto en un nuevo vídeo aquí en el canal de Abella Decoración.